A la izquierda tenemos un televisor con pantalla LCD con tecnología de color Quantum Dots y tecnología de retroiluminación LED directa, Full Array con mini LEDs y por supuesto atenuación local. Y a la derecha un televisor LCD que también tiene tecnología de color Quantum Dots, pero que aunque es comercializado como si tuviera tecnología de retroiluminación mini LED, desde mi punto de vista no lo es. ¿Por qué? Porque aunque también cuenta con la función de atenuación local, este tamaño de 55 pulgadas tan solo tiene 18 zonas de atenuación, todas en vertical, porque no se trata de un televisor con luces LED redondas y muchas, sino con unas luces LED verticales y alargadas. Por tal razón no tiene tantas zonas de atenuación. Sin embargo, el trabajo en escenas oscuras, desde mi punto de vista, no es tan malo como pensé que sería. Ya lo mencioné desde que hice su review. Sin embargo, si quieres un real mini LED más económico, con mejor profundidad de colores negros y aún así un buen nivel de detalles, te conviene muchísimo más el TCL C6K. Sea cual sea el tamaño, recuerda que las zonas de atenuación en ambos modelos variarán según el tamaño. Modelos más grandes tendrán más zonas de atenuación. ¿Cuál es entonces el problema con este Samsung? Bueno, el primero, la publicidad engañosa, porque se suele comercializar como si fuera un real mini LED. Segundo, su precio es más elevado y realmente no lo vale. De hecho, el QN85D del año pasado de la misma marca es una mejor opción porque sí era un real mini LED. Y es que en algunos países se consigue a un precio similar en comparación a este QN70F y muchas personas se preguntan cuál televisor es mejor. Ya te digo yo, el QN85D, aunque sea del año pasado, sería una mejor elección si te gusta mucho la marca Samsung, o mejor dicho, si buscas un mini LED de esa marca. Y para terminar, en esta área de escenas oscuras, lo que sucede con el QN70F es que, como has podido notar, como su atenuación local es, digamos que rara, y no tiene tantas zonas de atenuación, en algunas escenas, algunas partes de esa escena tienden a lucir más oscuras de lo que deberían y otras partes más claras en comparación a lo que uno quisiera en un real mini LED como el C6K. Y aquí muchos me dirán: Andy, TCL te está pagando, Andy, odia Samsung. Pues realmente te diría yo, piensa lo que quieras. Te lo estoy demostrando con hechos y con especificaciones técnicas. El QN70F no hace un mal trabajo, pero no es un real mini LED, mientras que el C6K sí es un mini LED real y hace un trabajo mejor en esta área. Y la verdad es que esta parte de rendimiento en escenas con oscuridad, desde mi punto de vista, es lo más importante de un televisor con tecnología mini LED. El segundo aspecto muy importante por el cual una persona se iría por un televisor con tecnología de retroiluminación mini LED tiene que ver, por supuesto, con la cantidad de brillo, porque suele ser más alta en comparación a un televisor con una tecnología de retroiluminación LED más básica. En este caso, ambos en cuanto a cantidad de brillo están bien. Es verdad que no son los televisores más brillantes del mercado, pero para la gran mayoría de usuarios están más que bien. De hecho, en algunas condiciones es probable que tengas que bajarle a la cantidad de brillo, especialmente si los utilizas en habitaciones que sean totalmente oscuras. Y en cuanto a color, ya te dije desde el principio que ambos dentro de su pantalla LCD cuentan con tecnología Quantum Dots. Las cantidades de brillo en ambos modelos varían según cada modo de imagen y también según cada tamaño. Y también pueden variar mucho dependiendo si el contenido está en rango dinámico estándar o si tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí quiero decirte que el TCL es compatible con Dolby Vision y también con IMAX Enhanced. Aunque siempre he dicho que el Dolby Vision y el IMAX Enhanced no son más que nombres bonitos, puro marketing, pero a muchas personas aún así no les importa lo que yo diga y no comprarían un televisor que no tuviera estas dos tecnologías o por lo menos el Dolby Vision, por lo cual tienes una razón más para irte por el TCL.
Es bueno que sepas que los dos televisores tienen un parámetro que se encarga de mejorar el resultado cuando el contenido está en rango dinámico estándar. Es decir, se optimizan los colores, también en algunos casos la cantidad de brillo y el nivel de detalles para que el contenido en rango dinámico estándar luzca como si tuviera alto rango dinámico. Y si el contenido está en alto rango dinámico, los dos Smart TVs tienen estas dos opciones para mejorar aún más el resultado, especialmente en cuanto a cantidad de brillo. Aunque aquí el TCL tiene una leve ventaja porque puedes decidir entre si mejorar el nivel de detalles o mejorar la cantidad de brillo o buscar un resultado con un buen balance entre el nivel de detalles y la cantidad de brillo. Y también me parece relevante que sepas que los dos televisores tienen estos dos parámetros para mejorar la saturación de los colores en caso de que así lo requieras. Además te voy a mostrar la capacidad de saturación de color que los dos modelos tienen a su máxima capacidad. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes esto a tope, simplemente te muestro lo que son capaces ambos modelos en esta área. Digamos que aquí gana el Samsung porque se percibe mayor saturación de color, pero desde mi punto de vista la precisión de los colores a la máxima capacidad sería un poco mejor en el TCL. La uniformidad de colores grises en los dos televisores está bien, no es perfecta, pero la cantidad de efecto de pantalla sucia es por lo menos muy mínima. Y de hecho, cuando ves contenido con muchísimo volumen de color, el efecto de pantalla sucia pasa desapercibido en los dos televisores. El manejo del movimiento en los dos televisores está bien, de hecho me parece que es muy bueno, pero así lado a lado. Yo personalmente percibí que el resultado es un poquito mejor en el TCL porque se perciben menos artefactos cuando se aplica la máxima mejoría digital en caso de que quisieras reducir al máximo la cantidad del efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder. El resultado en el Samsung está muy bien, pero como te digo me pareció un poco mejor en el TCL. Hablando de los ángulos de visión, el tipo de panel del C6K de acuerdo a TCL sería HVA y es verdad que los resultados son un poco mejores en comparación al Samsung que tiene un panel VA convencional, pero no son tan sorprendentes como se promete en la página web. Y aunque en el Samsung los resultados son levemente peores, realmente no hay una diferencia gigantesca en comparación al TCL. Y en cuanto al resultado que tiene que ver con el escalado de imagen, aunque ambas marcas claman que esto es gracias a la inteligencia artificial, realmente, como siempre he dicho, los televisores ya eran inteligentes. Los resultados en estos modelos no se diferencian en comparación a otros modelos de estas mismas marcas que supuestamente no cuentan con la inteligencia artificial. Pero bueno, sea como sea, los resultados en esta área de escalado de imagen en ambos modelos están bien, no son perfectos. Recuerda que ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K si la resolución del contenido es demasiado baja. No obstante, si ese es el caso, ambos modelos se desempeñan bien o de hecho mejor en comparación a otros televisores con procesadores menos potentes. Para el área gaming, lo más importante que debes tener en cuenta es que aunque los dos televisores son compatibles con los 144 Hz en 4K y también con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables, la diferencia a favor del Samsung es que esto es posible en sus 4 puertos HDMI 2.1, mientras que en el TCL solo es posible en 2 de sus puertos HDMI 2.1. Esto realmente solo sería un problema si tienes más de una consola de videojuegos, porque uno de los puertos HDMI 2.1 del TCL compatible con los 144 Hz en 4K es aquel que también es compatible con canal de retorno de audio mejorado. Mejor dicho, sería un problema si tienes 2 consolas de videojuegos o más y además una barra de sonido o un teatro en casa, mientras que en el Samsung no tendrías ese problema. Otro aspecto importante tiene que ver con la compatibilidad para estas Game Bars. En ambos modelos es posible. Digamos que el TCL tiene esta leve ventaja de que cuenta con 3 diseños, lo cual me parece bien.
Ambos cuentan con la opción de HGIG, aunque en el TCL si juegas con Dolby Vision para gaming, la función HGIG no se podría activar. También cuentas con este parámetro para mejorar el nivel de detalle si así lo requieres, aunque realmente recomiendo dejarlo desactivado. Los dos modelos tienen la posibilidad de hacer aparecer en pantalla estas miras, pero aquí el TCL también tiene una ventaja porque le puedes cambiar la posición desde un rango más amplio, la forma, el tamaño y el color. Ambas barras de juegos cuentan con esta opción para poder hacer zoom. A mí personalmente no me parece relevante, pero tal vez a algunos usuarios les parezca útil. Y aquí tenemos lo que considero más importante de estas Game Bars, que sería los modos de imagen. El TCL tan solo tiene 3 modos de imagen, mientras que el Samsung tiene 9, incluyendo el modo de imagen automático, que se supone por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen entre estas opciones que mejor se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Los tiempos de input lag, tanto en la teoría como en la práctica, en los dos televisores son muy buenos. Creo que cualquier persona quedará satisfecha en esta área con cualquiera de estos dos televisores. El rendimiento general en estos dos Smart TVs en esta área de videojuegos es realmente muy bueno. Es de lo mejor que podrías adquirir actualmente a un precio relativamente asequible, siendo más asequible por supuesto el TCL. Tienen un muy buen manejo del movimiento. Yo personalmente no noté efecto ghosting en ninguno de estos modelos, aún con videojuegos de este tipo que tienen muchas escenas con oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos. No sé si un gamer que tenga un cerebro y unos ojos muy entrenados pueda notar algo de efecto ghosting, pero para la mayoría de mortales estos dos modelos rinden increíblemente bien en esta área. Vámonos ahora con el apartado Smart. Estos son sus controles remotos. Me gusta más el del Samsung porque es más pequeño, tiene menos teclas, es más ergonómico y se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, pero el control del TCL no está mal, me parece que puede ser cómodo para el agarre de muchas personas. El sistema operativo del TCL es Android TV con capa de personalización Google TV. El sistema operativo del Samsung es Tizen. La fluidez en ambos modelos es buena. Digamos que aquí la ventaja del TCL tiene que ver con que tiene mayor variedad de aplicaciones y la posibilidad de instalarle archivos APK, mientras que en el sistema operativo Tizen de los televisores Samsung esto no sería posible, y además las aplicaciones en los televisores Samsung varían según cada país. En los dos cuentas con la posibilidad de este menú con accesos directos. Puedes cambiar la ubicación de estos iconos, lo cual me parece realmente muy útil, pero aquí el TCL tiene una ventaja extra muy importante y es que puedes añadir una mayor variedad de accesos directos. De hecho, en el Samsung no puedes añadir ni quitar accesos directos, mientras que en el TCL sí. Los dos televisores cuentan con la opción para asistentes de voz. Accedes a ellos bien sea oprimiendo el botón de micrófono de los controles remotos o por medio de la opción conocida como manos libres. Y en ambos Smart TVs cuentas con esta opción conocida como multivisual en el TCL o multiview en el Samsung, pero como ves en el TCL tienes más opciones. Por último, debes saber que el rendimiento en cuanto al sistema de altavoces en el TCL es mejor tanto en la teoría como en la práctica, en lo que tiene que ver principalmente con los bajos, y también se percibe una experiencia nítida. En el Samsung no hay tantos bajos, la experiencia es nítida, pero en muchas ocasiones es mejor comprarle una barra de sonido, mientras que en el TCL en algunas condiciones la barra de sonido no es tan necesaria. Por último, si me preguntas cuál televisor deberías comprar, yo te diría que te vayas por el TCL. Es simplemente mejor en todo. Del Samsung solamente destaco el diseño de su control remoto porque a mí personalmente me gusta muchísimo. Pero por todo lo demás, simplemente el TCL es una mejor opción. Y aunque seas un Samsung lover y me odies por hacer esta comparativa, debes darte cuenta, debes dejar tu orgullo atrás y simplemente te lo estoy demostrando con especificaciones técnicas y también con esta comparativa lado a lado. Pero por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo te gustó más o cuál comprarías y por qué.
Te recuerdo que puedes apoyar mi canal haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también por medio de Patreon o de Baki. También, por supuesto, dándole clic al botón like si este video te ha gustado y también compartiéndolo en tus redes sociales y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.